Un placer enorme presentar a David Fernández Breto, él es postdoc de nuestro departamento y hoy nos va a hablar de teoría de Ramsey y combinatoria aditiva finita, ¿correcto? Infinita. Muchísimas gracias, David. De nada. Sí, bueno, gracias por la oportunidad de hablar acá. Sí, la parte de infinita es importante porque eso es central en todo el trabajo que he hecho, que es siempre enfocarme a lo infinito. Voy a empezar explicando un poco de qué se trata la teoría de Ramsey a grandes rasgos, con los ejemplos históricos de teoría de gráficas, y ya después voy a empezar a mostrar un poco cómo entra la combinatoria aditiva en todo esto. Entonces, primero voy a hablar un poco de teoría de Ramsey clásica. En la teoría de Ramsey siempre es difícil definir exactamente qué constituye un teorema de tipo Ramsey, pero siempre tiene, digamos, el mismo sabor, el mismo espíritu, que es decirme que siempre que yo agarre una partición de algún tipo de estructura, voy a tener cierto tipo de subestructura completamente contenida en un miembro de la partición. Y aquí con lo que se juega son con los parámetros, una partición en cuántos elementos, qué significa estructura, qué significa subestructura. El primer teorema que puede uno mencionar en esta línea, pues es uno que a lo mejor ustedes ya han oído, que si en una fiesta hay por lo menos 6 invitados, hay o bien 3 de ellos que no se conocen mutuamente, o bien 3 que sí se conocen mutuamente, ¿no? En términos de teoría de gráficas, esto lo puedo ver como si yo tengo una gráfica completa con al menos 6 vértices, mis vértices, y yo coloreo todos los, bueno, no lo voy a hacer, pero a cada arista yo le asigno un color y tengo únicamente 2 colores, ¿sale? Esto se supone que modela, bueno, rojo sería así se conocen. Bueno, cada vértice representa un invitado, la arista roja sería esos dos sí se conocen mutuamente y la amarillita sería esos dos no se conocen mutuamente. Y sin importar cómo haga yo mi partición de las aristas, en otras palabras, sin importar cómo escoja los colores para cada una de ellas, no hay manera de que yo evite un triángulo monocromático, ¿no? O sea, si pongo muy poquitas amarillas, va a aparecer un triángulo rojo. Si pongo muy poquitas rojas, aparece un triángulo amarillo. No importa cómo yo trate de balancear esto, el triángulo es una subestructura. Una gráfica completa de 3 vértices es una subestructura que no puedo evitar. Siempre va a estar en alguna de las piezas de la partición. En términos de teoría de gráficas, ¿o la gráfica tiene un triciclo o su complemento tiene un triciclo? ¿Eso se refiere? Sí, yo estoy aquí hablando de una gráfica completa y coloreo todas las aristas, pero también puedo pensar como una gráfica arbitraria, ¿no? Entonces un color es sí son adyacentes, otro es no son adyacentes. Entonces o bien tiene una completa de 3 vértices o bien el complemento la tiene. Bueno, no sé si les gustaría ver. En general no voy a tener mucha oportunidad de hacer demostraciones porque los teoremas rápidamente se vuelven técnicos, pero si hay una que podría ser rápido sería esta. ¿Quieren verla? Vamos a ver, si yo tengo al menos 6 vértices, agarro uno cualquiera, ¿no? Entonces me quedan 5. Entonces aquí tengo correspondientemente 5 aristas y cada una de ellas es de un color o de otro, pero solo hay 2 colores y son 5 aristas, entonces necesariamente un color se repite al menos 3 veces, ¿no? Es completamente simétrico, no importa cuál de los 2 colores sea. Y ahora entonces esos 3 vértices, cuyas aristas con el otro eran del mismo color, pues hay 2 casos, ¿no? Un caso es que entre estos 3 hay 3 aristas. Caso número 1, alguna de ellas es del mismo color. Pues ya completé mi triángulo, ¿no? Caso número 2, pues lo contrario, ninguna de estas 3 es de este color. Pero entonces eso significa que estas 3 ya me forman un triángulo del otro color, ¿no? Entonces, pues la teoría de Ramsey siempre es esto, y bueno, lo voy a decir así, va a sonar fácil, no lo es, pero los teoremas siempre son de este estilo y las demostraciones siempre son, pues, aplicar de esta manera el principio de la pichonera. Claro, hay que hacerlo muchas veces, hay que hacerlo de maneras muy inteligentes, pero este es el sabor de la teoría de Ramsey. Entonces, yo parto una estructura, en este caso la gráfica completa,
y hay subestructuras que no puedo evitar que van a ser del mismo color, ¿no? Ahora, para ser un poco más eficiente cuando escriba los resultados tipo Ramsey, para no estar todo el tiempo escribiendo para toda coloración existe bla bla bla, tenemos una cosa que se llama la notación húngara o la notación de Rado. Y entonces este resultado, por ejemplo, se escribe así: 6 flechita 3 2 2. ¿Qué significa esto? Siempre que coloré la gráfica de 6 vértices con 2 colores, este 2 pueden ignorarlo por ahora. Este 2 me dice que es una gráfica donde las aristas son de cardinalidad 2 en vez de una hipergráfica. Esto es como que de alguna manera me dice cuál es el tipo de estructura que estoy buscando. Este siempre va a ser el número de colores. Y este es el tamaño de la subestructura monocromática. ¿Sale? Entonces, bueno, este teorema que yo le llamo de la fiesta simplemente me dice: siempre que parto una gráfica completa de 6 vértices, bueno, partir las aristas o colorear las aristas con 2 colores, necesariamente hay 3 vértices tales que su completa inducida es del mismo color, es monocromática, ¿no? Realmente, bueno, no nada más lo tenemos para 3. Ramsey demostró que para todo n en los naturales existe otro n suficientemente grande, tal que este es suficientemente grande tal que cuando parto la gráfica completa con esta cantidad de vértices, 2 colores, siempre puedo encontrar adentro esta cantidad de vértices tales que la completa inducida es monocromática, ¿no? Bueno, y para la gente que hace combinatoria finita, uno de los problemas más, yo creo que difíciles, es encontrar, dado n, el n mayúscula óptimo, ¿no? Aquí el 6 es óptimo. Sabemos que si agarro una gráfica con 5 vértices puedo encontrar una coloración sin triángulos monocromáticos. El 6 es el primero para el que ya no lo puedo evitar. Si aquí en vez de 3 le pongo 4, todavía se conoce el número, es algo así como 60 y tantos. Y si en vez de 4 le pongo 5, hay cotas, pero ya no se sabe con exactitud. De hecho, alguna vez, famosamente Erdős dijo: bueno, si viniera una raza extraterrestre a amenazarnos, ¿no?, y nos dijera: si quieren salvarse, calculen el número de Ramsey de 6, pues mejor le invertimos todo a la defensa, ¿no?, para prepararnos, porque no hay manera de determinarlo. Son cuestiones muy finas. Pero como ya les comentaba, yo voy a enfocarme en el caso infinito. Entonces, yo creo que lo primero que debo de hacer, antes de pasarme directamente a los análogos infinitos, es hablar un poquito de los cardinales infinitos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor la mayoría, bueno, más bien, yo estoy seguro que todos ustedes conocen la diferencia entre un conjunto infinito numerable y no numerable, pero de pronto es muy poco común que se enseñe un poco de las distinciones más finas. Entonces, para los que ya lo saben, esto va a ser recordatorio; para los que no, es una pequeña introducción. Todo se desarrolla en el marco de los axiomas usuales de teoría de conjuntos, con el axioma de elección. Y una de las cosas muy bonitas... Ajá. ¿Te vas a poner la hipótesis del continuo? Ahorita voy a explicar. En general no. La hipótesis del continuo no se considera uno de los axiomas usuales, ¿no? O sea, a menos que explícitamente diga estoy suponiendo la hipótesis del continuo, pues no se supone. Ahorita voy a explicar, ahorita voy a repetir eso para los que no saben qué quiere decir. Pero sí, una de las cosas muy bonitas que me da el axioma de elección es que me dice que, una de las consecuencias, y de hecho es una de las equivalencias, que los cardinales están bien ordenados, están en una línea, cualesquiera dos siempre son comparables, y bien ordenados significa, bueno, en el sentido técnico, cualquier subconjunto no vacío de cardinales tiene un mínimo. Entonces, pues los primeros cardinales son el 0, el 1, ¿no? Hay conjuntos con 0 elementos, con 1, con 2, y así me la llevo. Y una vez que se me acaban todos esos cardinales finitos,
bueno, está el mínimo, que ya no es ninguno de esos, y ese se le conoce como Aleph 0. Este es el cardinal numerable. Decir que algo tiene cardinalidad Aleph 0 es decir que es infinito numerable, ¿no? Es la cardinalidad de los números naturales. Y después, todo es bien ordenado, entonces existe el mínimo de los cardinales que son estrictamente mayores a este. O sea, existe acá un mínimo por arriba y nada más en medio, y pues este le llamamos Aleph 1. Este sería el primer cardinal no numerable. Decir que algo es no numerable es decir que su cardinalidad es mayor o igual a este. Y la serie continúa, ¿no? Existe el mínimo sucesor de este, Aleph 2, luego sigue Aleph 3, Aleph 4, bueno, están todos los Aleph n's. Y una vez que ya definí todos los Aleph n's para n finito, todavía puedo agarrar el mínimo que es mayor a todos ellos. A este se le conoce como Aleph omega, y luego pues todavía va a continuar algo por arriba de él, y esta serie no tiene final. De hecho, lo que les puse aquí es nada más una parte muy pequeñita del comienzo. Aquellos de ustedes que no sabían esto, pero sí han lidiado un poco con el infinito, pues conocen esta y probablemente conozcan la del continuo, ¿no? La cardinalidad de los números reales. Y a lo mejor se preguntan ¿cuál de estas es? Esa fue una pregunta que, bueno, en su momento Hilbert hizo muy famosa. Era su primer problema en su lista de los famosos problemas de Hilbert. Y la conjetura era que pues este debe de ser este, ¿no? O sea, sabemos que este es no numerable, entonces o es este o es alguno más para arriba. Bueno, la conjetura primero de Cantor, que no pudo demostrar, y luego que Hilbert animó a la gente a ver si lo podían demostrar, es que este era igual a este. Pero al final de cuentas, bueno, la historia nos tenía sorpresas. Entonces, lo que finalmente resultó es que realmente el valor exacto de este no se puede decidir. O sea, únicamente con los demás axiomas de teoría de conjuntos, aun si uno asume elección, lo que sea, no es posible demostrar que este sea igual a este, pero tampoco es posible demostrar que sea distinto, ¿no? Entonces, aquí ya tiene uno cierto grado de libertad. Dentro del marco de los axiomas, no puedes decir categóricamente que este es igual a... Bueno, sí es igual a alguno de ellos, pero no puedes decir a cuál. Aunque, bueno, una vez que sabes que algo no se puede demostrar, pues sí puedes preguntarte qué pasa si supongo la hipótesis del continuo. Hay gente que de pronto demuestra teoremas así, pero tienen que decir explícitamente, estoy asumiendo la hipótesis del continuo, ¿no? Pero se sabe, por ejemplo, que C no es Aleph omega. Sí, se sabe que C no es Aleph omega. De hecho, hay un criterio técnico que es que C no es ninguna cosa de cofinalidad omega, lo que sea que eso signifique, y ese fue un teorema que se demostró a principios de los 1900, que el continuo no puede ser ninguno de esos, y mucho tiempo después se vio que realmente esa es la única restricción. O sea, esos son los únicos como que valores prohibidos, y el continuo podría ser cualquiera de los otros. Ok, muy bien. Esto nada más es una introducción un tanto intuitiva, pero pues ya se imaginan entonces de qué va esta plática. Eventualmente quiero meterme yo con la combinatoria de estos cuates, más que de estos, ¿no? Esto es otro conjunto de gente, es quien se dedica a ello. Entonces voy a regresar un poco a la teoría de Ramsey. Acababa yo de decir que Ramsey demostró esto, que para todo n existe otro lo suficientemente grande tal que partir la gráfica con ese número de vértices en dos colores me da una completa de este tamaño monocromática. En realidad lo que Ramsey demostró fue algo mucho más fuerte. O sea, en su artículo original de 1930 él demuestra algo mucho más fuerte, de lo cual esto nada más es un corolario. Lo que Ramsey demostró es que la relación de flechita funciona así con Aleph ceros. En otras palabras, siempre que yo agarre una gráfica completa con al menos esta cantidad de vértices, es decir, cualquier gráfica completa infinita, y parta las aristas con dos colores, necesariamente hay una infinidad de vértices que yo puedo escoger
tales que todas las aristas entre ellos tienen el mismo color, ¿no? O sea, puedo encontrar una monocromática completa de tamaño Aleph 0. Nótense cómo este es cualitativamente diferente de este, ¿no? Acá me dan el N y yo tengo que encontrarme otro que típicamente es muchísimo más grande. Acá pues es el mismo, o sea, el Aleph 0 es tan grande que él mismo tiene pues toda esa cantidad de simetría, ¿no? Sin importar cómo lo parta, puedo encontrarme aquí una copia de esa gráfica. Y bueno, posteriormente se trabajó en tratar de extender este teorema. O sea, tratar de ver qué pasa si en vez de Aleph ceros yo trato de poner otros cardinales infinitos. Y en este sentido, pues hay como que dos resultados más o menos ortogonales. O sea, en términos de extensiones de este teorema, o generalizaciones, funciones del teorema de Ramsey, hay dos posibilidades. Uno es lo que se conoce como el teorema de Erdős-Rado. Y este se parece mucho a ¿qué? Este simplemente me dice para todo cardinal kappa infinito existe otro, le voy a llamar lambda, si lo piensan así, suficientemente grande, tal que siempre que yo parto una gráfica completa con lambda vértices, puedo encontrarme una completa de tamaño kappa monocromática, ¿no? Entonces este es igualito que aquel. Lo que es notable respecto de este teorema es que en el caso, a diferencia del caso finito donde es difícil encontrar bueno, de hecho no se ha hecho y se sospecha que es tremendamente difícil encontrar el M óptimo, aquí sí se sabe para la mayoría de los casos, dado kappa, cuál es el lambda óptimo. Básicamente tienes que tomar la cardinalidad de potencia de kappa y irte al sucesor inmediato de ese. Ese es el que funciona. Y se sabe que es óptimo. Pero como ya les decía anteriormente, bueno. Y eso no funciona para lambda 0. ¿Cómo? Si tomas la potencia de Aleph 0. Bueno, dije para casi todos los casos. Ah, okay. No, la recetita que yo dije funciona para los que se llaman sucesores. Okay. O sea, porque tiene un predecesor inmediato, o pero el Aleph 0 no lo tiene, el Aleph omega tampoco. Esas son las excepciones y esos son notoriamente difíciles de comprender. Pero bueno, los sucesores pues parecen ahí estar como suele ser la inmensa mayoría y para eso se tiene una fórmula muy concreta. Pero al igual que aquel teorema, pues dado mi capa yo tuve que incrementar aquí para obtener lambda, ¿no? Entonces otra pregunta que se podrían hacer es si puedo obtener otro cardinal donde estos son iguales. Entonces en una dirección más o menos ortogonal tenemos un resultado de Sierpinski que me da una respuesta negativa para Aleph 1. O sea, Aleph 1 no flechita, Aleph 1, 2, 2. O sea, aquí ya el análogo de este teorema no se cumple. O sea, no es cierto que para toda coloración haya uno de estos monocromáticos. La negación es, existe una coloración, la que le llamamos una mala coloración, tal que cualquier subconjunto de tamaño Aleph 1 va a tener aristas de los dos colores, ¿no? Y de hecho, este resultado de Sierpinski se extiende, funciona también para Aleph 2 y para muchos otros cardinales, y bueno, al grado de que aquellos cardinales kappa tales que sí satisfacen este análogo tienen nombre, se llaman débilmente compactos. En combinatoria infinita existe, tal vez hayan oído la palabra cardinales grandes. ¿Qué son estos? Son cardinales que tienen propiedades muy fuertes, por lo general propiedades que el Aleph 0 sí tiene, o sea, el Aleph 0 es como que enorme con respecto de todos los finitos, y que sin embargo, bueno, son tan fuertes que con los axiomas usuales no se puede demostrar su existencia, y forman una jerarquía y hay un montón de cardinales grandes. Entonces esto debe darles una idea qué tan difícil es que esto se cumpla. O sea, los cardinales que satisfacen el análogo, pero que son mayores que Aleph 0, ya tienen nombre, son cardinales grandes.
En general, cualquier cardinal que ustedes encuentren en la vida real, pues no va a satisfacer esta relación, a menos que sea el Aleph 0, ¿no? Muy bien, déjenme ver cómo vamos de tiempo para decidir si me... Bueno, vamos a... Yo creo que... Entonces sí me voy a brincar esto que está acá. Bueno, entonces esta fue una pequeña introducción a la teoría de Ramsey clásica en los dos aspectos, tanto en el finito como en el infinito. Teoría de Ramsey desde el punto de vista de teoría de gráficas. Entonces ahora voy a pasar ahora sí a la combinatoria infinita. Perdón, a la combinatoria aditiva, ¿no? Déjenme entonces borrar esto. Oye, ¿y también hay generalizaciones para la cantidad de colores o no? Sí, sí. De hecho, bueno, a ver, ¿qué podemos decir? Aquí el 2 no es importante, cualquier número finito funciona igual. Obviamente si le pones Aleph 0 ya no funciona, porque puedes... Una completa de este tamaño tiene Aleph 0 aristas, colorealas todas distintas y ya estás bloqueando un resultado. Sí, aquí entonces puede ser cualquier número finito. Aquí también se puede incrementar el número de colores. Ya no lo voy a mencionar ahorita por cuestiones de tiempo, pero voy a mencionar el análogo en la combinatoria aditiva. O sea, aquí ya sabemos que hay una coloración en dos colores, tal que cualquier conjunto grande los contiene a ambos. Se puede incrementar el número de colores y obtener coloraciones más fuertes con más colores, tal que cualquier subconjunto grande tiene que tener todos los colores. Y de este lado, básicamente si kappa es un sucesor, este teorema funciona igual si acá en vez de 2 le pongo el predecesor inmediato de kappa. Entonces, sí, también eso se estudia. Ahorita nada más les presento algunos teoremas como muestra representativa, pero hay un estudio muy extensivo de todas estas variantes. Y hay más variantes más complicadas, hay unas que yo ni entiendo, pero que les llaman rainbow, como arcoíris, porque supongo que hay muchos colores. No sé qué quieren decir bien, pero hay mucho que se ha hecho en esta línea de investigación. Bueno, ahora me voy a pasar entonces al ámbito de la combinatoria aditiva. Bueno, como su nombre indica, esto es algo que surge de considerar, pues, combinatoria donde yo agarro los naturales con su suma. Y en el contexto de combinatoria aditiva junto con teoría de Ramsey, pues el primer teorema que surge es el que se conoce como teorema de Schur, de 1912. Y aquí hay que ser cuidadosos porque hay por lo menos dos cosas que tienen el nombre de Schur. Uno es el teorema de Schur y otro es el lema de Schur, pero posiblemente haya de hecho dos cosas que se conocen como teorema de Schur. Entonces, si lo googlean, no sé si den con la cosa correcta, pero en combinatoria aditiva si dices teorema de Schur, significa este que voy a poner a continuación. Para toda coloración de n de los números naturales, o sea, ya no estoy agarrando una completa y coloreando aristas. Aquí nada más agarro los números naturales y coloreo los números mismos. O sea, es lo mismo que decir una partición de los naturales con dos colores. No importa cómo yo los coloree, existen números x y y, tales que el conjunto xy y x más y es monocromático. ¿Sale? Este es el tipo de teorema tipo Ramsey que se puede ver en combinatoria aditiva. Ahora la estructura que estoy coloreando es una estructura que tiene una suma y la subestructura que me puedo encontrar monocromática pues es una subestructura que toma eso en cuenta, ¿no? Esta es una especie de semigrupo parcial. Se puede demostrar que no puedo encontrar, bueno, que siempre hay una coloración que es mala para los subsemigrupos. O sea, sería imposible que yo acá me encuentre un subsemigrupo monocromático, pero sí me puedo encontrar una cosa que es lo suficientemente cercana, ¿no? Dos elementos y su suma.
aunque ya después si empiezo a sumar más veces a lo mejor ya me salgo de ese color, ¿no? Bueno, ese fue el teorema de Schur, y tiene una extensión natural que se conoce como el teorema, dependiendo de cuál sea su preferencia, le pueden decir teorema de Foltmann, o teorema de Radon, o teorema de Sanders, porque estos tres lo descubrieron los tres de manera independiente, casi al mismo tiempo, alrededor del 68, y es una extensión de este, pero para más de 2 elementos. Entonces ahorita lo voy a enunciar. Para toda coloración de N con 2 colores, existen elementos, bueno, aquí debería decir primero para todo N los naturales. Yo fijo un N. Ahora sí, para toda coloración de los colores existen N elementos distintos tales que el conjunto, ¿qué sería el análogo de este conjunto? X, Y y X más Y. Bueno, pues acá es un conjunto que consta de, bueno, X1, X2 hasta Xn, más todas las sumas de 2 de parejitas que pueda obtener, ¿no? X1 más X2, X1 más X3, X2 más X3 y así. Más aparte todas las sumas de 3 sumandos, X1 más X2, X1 más X3. Todas las sumas que yo pueda obtener con esto, sumando cualquier cantidad de elementos, siempre y cuando no los repita, ¿no? Entonces este es el conjunto de todas las sumas, XI y en F, tal que F es un subconjunto acá de los índices estos, no vacío. Este conjunto es monocromático. Por ejemplo, para n igual a 3, esto me dice que puedo encontrar x, y, z, tales que los 7 elementos x, y, z, x más z, y más z y x más y más z, todos ellos tuvieron el mismo color, ¿no? Para no andar escribiendo esto todo el tiempo, este se conoce como el FS de los xi. FS significa finite sums, sumas finitas en inglés. Lo de finitas aquí no juega un papel porque es todas las sumas que yo pueda obtener, pero ahorita vamos a ver por qué le llamamos sumas finitas. Y la razón de eso es que existe todavía una extensión de este teorema que va más allá, que ya es infinitaria. Entonces déjenme borrar acá. Esto fue una conjetura de Graham y Rothschild por mucho tiempo, y finalmente Neil Hyman lo demostró. Se conoce como teorema de Hyman, y es la extensión de aquel teorema pero al infinito. O sea, este me dice que para toda coloración de los números naturales con 2 colores, puedo encontrarme una infinidad de elementos tales que el conjunto de sumas finitas es monocromático, ¿no? O sea, este se define igual que aquel. Aquí sí es importante la f de finitas porque no tiene sentido sumar una infinidad de números, pero sí no tengo cota en la cantidad de sumandos. O sea, todas las sumas de 1, que serían los elementos, todas las sumas de parejas, todas las sumas de ternas, cualquier suma de cualquier cantidad finita de estos, sin repeticiones, tiene el mismo color. Pregunta, también es una duda de teoría de números. En el caso que haces la partición de los naturales como primos y no primos, como primos y no primos, ¿qué pasa? Entonces, ¿es monocromático primo o monocromático no primo las sumas finitas? No estoy seguro si el primo contenga, no estoy seguro si el primo contenga sumas finitas, pero sí estoy seguro que el no primo. No, es que no es tan sencillo, ¿verdad? Sí. A ver, sí, ¿cómo se entonces me acuerdo de números eso. Pero para primos y no primos, suponiendo que los primos tengan una coloración de los compuestos otra, sumamos el 2 como un primo y otro pues tomamos un n tal que nada más 2 sea primo también. Esa sería una
para 2. Bueno, pero que existe una ecuación infinita. Bueno, para infinitos ahí sí quién sabe. Es la pregunta, ¿no? Sí, no creo que sea tan sencillo. La correlación resulta Es ser que primo. a lo mejor depende, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que decía, no sé cómo te llamas, o sea, una opción es para cuando esté construyendo mi conjunto monocromático agarrar del 2, que sea mi primer elemento. Si es cierta la conjetura esta de los primos gemelos, entonces estoy bien, porque este es primo y todavía hay una infinidad de primos que yo puedo escoger, tales que tanto el primo como el primo más 2 están en el Pero grado si tú correcto. sumas esos dos primos, te da un par y ese ya es compuesto. Sí, el problema es que luego, entonces este sería mi x1, este sería mi x2, y luego ¿cómo escojo x3? Necesito que sea parte de una pareja de primos gemelos, porque voy a querer que x3 esté ahí, sea primo, pero también ese más este, ¿no? No, pero... Pero luego aparte voy a querer que ese más este. No, pero... ¿Qué se hace este? No, pero como ese primo ya es impar, el x2 es impar. ¿No? Si tú tomas, por ejemplo, el p más 2... Cualquier otro que tome, ¿verdad? Q, Sí, x3, y ya la suma de estos dos va a ser par y ya sí, se... ya se sale de los primos. Sí, no sé responder con exactitud, yo creo que es pregunta interesante. Mi adivinanza sería que los no primos tienen que ser los que... Más bien, estaría casi 90% seguro que los no primos contienen uno de estos adentro. Okay. Pudiera ser que ambos, o sea, hay particiones para las que ambos colores tienen su conjunto de sumas finitas. Pero claro, hay otras que se hacen con mucho cuidado, donde a propósito en un color estoy evitando este tipo de patrón, pero entonces ya me tiene que aparecer en el otro. Entonces, sí estoy casi seguro que los no primos tienen uno de estos, pero me queda la duda si los primos la tienen o no. Pudiera ser... No, más bien no la pueden tener, ¿no? Este argumento indica que no. Sí, cierto. Ok. Sí. Bueno. Muy bien. Me voy a apurar para que tampoco se me aburran mucho. Ok, bueno. Entonces, esto es lo que sucede. El truco entonces sería poner sumas triples, pero las sumas con 3 elementos, con 5, con 7, para evitar las dobles. Pero es que eso sí se puede hacer. O sea, si yo digo únicamente sumas de 2, eso sale directamente del teorema de Ramsey, porque tengo los naturales y puedo definir una gráfica. Incluir sumas finitas, pero solamente con un número impar de elementos. Bueno, ese ya Bueno, sí implica más eso. Okay. Sí, pero si fijo un n y digo sumas únicamente de n elementos, ese funciona perfecto porque uso Ramsey, ¿no? O sea, si n es igual a 2, agarro los naturales, defino ahí una gráfica completa y a cada arista la coloreo como un extremo más el otro extremo. Y Ramsey me va a dar, y para 3, 4, 5, el teorema de Ramsey también funciona para hipergráficas del grado 3, 4, 5. Sale, muy bien. Entonces, déjenme introducir un poquito de notación. En algún momento yo también me cansé de estar anotando todo el tiempo para toda coloración de n, bla, bla, bla. Y entonces, pues hay un análogo de la notación húngara acá. Este enunciado de acá yo diría que significa n flechita n 2 sumas finitas, ¿no? Misma idea, esta es la estructura que estoy partiendo. Este es el tipo de subestructura monocromática generada por esta cantidad de elementos. Parto con este número de colores y aquí el fs es como una indicación de que ese es el tipo de subestructura que busco. Entonces, este teorema me dice que para todo n esto pasa. El teorema de Hyman me dice que puedo poner aquí una left 0. ¿Sale? Y pues existe una cosa que se conoce, realmente todo el mundo le dice también teorema de Hyman, pero en los libros y artículos le ponen Hyman-Gardner-Glaser porque hubo un pasito extra. Aquí hay toda una historia interesante acerca de cuestiones que tienen que ver con utilizar el álgebra en la compactación de Checkstone para obtener este teorema y demás, pero básicamente el resultado final es que hay una manera de demostrar en donde realmente el hecho de que los naturales sean los naturales no juega ningún papel. Lo único que necesito es que tengo yo ahí una operación que es asociativa. Entonces un análogo de este funciona para cualquier semigrupo acá, ¿no? Yo no voy a anotar semigrupos porque tendría que meterme con technicalidades de
qué significa sumas finitas, si la cosa no es conmutativa y demás. Pero si me restringo a grupos abelianos, entonces es infinito. Entonces es muy claro cuando yo escribo esto qué significa, ¿no? No importa cómo coloree los elementos de mi grupo con los colores, es posible encontrar una infinidad de ellos, tal que todas las sumas finitas tienen el mismo color. ¿Vale? Entonces esta es una extensión de que cuando uno tiene la demostración sale casi automática. Y entonces, pues en algún momento, hace como 3-4 años que estaba yo terminando el doctorado y en busca de qué más hacer, qué otro tipo de problemas atacar, me hice la pregunta de qué tanto se puede jugar aquí con estos parámetros, o sea, con el número de colores, con el tamaño aquí de este conjunto, ¿no? ¿Qué tanto se pueden variar aquí el 2 y el Aleph 0, ¿no? O sea, el número de colores y la cantidad de elementos cuyas sumas finitas son monocromáticas. Bueno, y pues ahora ya casi 4 años después, pues creo que ya tenemos respuestas bastante completas a estas preguntas. Les voy a mencionar algunas. Primero voy a hablar de qué pasa cuando se varía el 2. Para empezar, el 2 aquí no es tan importante como tal, que sea 2. Cualquier número finito funciona igual. Entonces realmente la pregunta es, ¿se puede poner aquí una cantidad infinita de colores? Y la respuesta es algo que hice con un colaborador que a la vez era un alumno. Teorema 1 me dice que ese 2 no se puede cambiar mucho. O sea, sí se puede cambiar a 3, 4, 5, pero ya no se puede extender a nada infinito. Entonces este está en mi artículo con Sung-Hyuk Lee, que espero que ya salga publicado este año. Ya está aceptado, pero ya saben cómo hacer estas cosas. Entonces, para todo G, no es el caso que G satisfaga este teorema tipo Ramsey, ¿no? Cuando pongo una infinidad de colores. En otras palabras, existe una mala coloración de G, una coloración con una infinidad numerable de colores, tales que cualquier subconjunto infinito, cuando considero las sumas finitas, ya no puede ser monocromático. ¿Es para todo grupo de cualquier tamaño? De cualquier tamaño. Sí, si yo aquí dijera para todo grupo numerable, pues la respuesta sería, ay, qué fácil, a cada uno le pongo un color distinto. Realmente la parte difícil es cuando el grupo es no numerable, porque pues ya realmente necesitas construir como que esas simetrías, que todo el grupo se parezca a un cachito numerable y bueno, hay varias technicalidades ahí, pero sí, ese es el caso difícil. Si G fuera numerable, pues, no tendría mucho chiste. Bueno, entonces eso es en lo que concierne a variar este parámetro. Entonces ya no se pudo. Bueno, está bien, entonces otra pregunta, de hecho cronológicamente fue al revés, esta salió después y la otra primero, pero otra pregunta puede ser entonces, ok, mantengo aquí el 2 o algún número finito, ¿puedo aquí obtener conjuntos más grandes? ¿Podría obtener un subconjunto no numerable, digamos de cardinalidad Aleph 1, tal que todas las sumas finitas caen del mismo color? Y aquí la respuesta es no. Entonces teorema 2 es así. Para todo grupo, de ahora, bueno, ya se habrán dado cuenta, pero cada vez que pongo para todo G significa para todo grupo abeliano G, para todo grupo no numerable. Este teorema de tipo Ramsey no se cumple dos sumas finitas, ¿vale? O sea, existe una mala coloración, no importa qué grupo me den, yo lo puedo colorear con dos colores, de tal forma que cualquier subconjunto no numerable, una vez que tomo sumas finitas, ya me aparecen elementos de ambos colores, ¿no?
Y posteriormente obtuvimos algunas, no sé cómo decirlo, en inglés sería strengthening, obtuvimos algunos fortalecimientos de este teorema, obtuvimos algunos enunciados más fuertes que simplemente esta negación. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí lo que estoy afirmando es la existencia de una mala coloración con dos colores, tal que cualquier conjunto de este tamaño, las sumas finitas le pegan a ambos colores. Si aquí yo le pongo un 3, si aquí yo le pusiera, consideren el enunciado este, esto simplemente me dice que hay una coloración con tres colores, tal que cualquier conjunto de este tamaño no es monocromático, o sea, le pega al menos a dos colores, ¿no? Pero pudiera ser que nada más le pegue a dos y al tercero no. Entonces, cuando en vez de corchete redondo le pongo un corchete cuadrado, ahí ya no solo significa que cualquier conjunto de este tamaño no es monocromático, aquí significa que todo conjunto de este tamaño, de hecho, le pega a todos los colores, ¿no? O sea, no nada más al menos dos, sino a todos. Déjenme, esto vale la pena anotarlo. Esto significa que existe una coloración, o sea, una partición en tres elementos, tal que para todo su conjunto de tamaño este de acá, las sumas finitas, contienen elementos de todos los colores y pues en la jerga diríamos que es pancromático, ¿no? O sea, lo completamente opuesto de monocromático, contiene todos los colores, ¿no? Entonces, bueno, si se entendió bien esto, debe verse porque este es un enunciado más fuerte que este si aquí nada más le pongo un 3, ¿no? O sea, está diciendo no solo la negación es cierta, sino incluso un resultado aún más fuerte. Bueno, pues obtuvimos un teorema de este estilo y no nada más esto, obtuvimos aún más. Entonces, el teorema 3 que quiero mencionar me dice que para todo grupo no numerable existe una coloración mala con una infinidad de colores, tal que cualquier subconjunto no numerable, a la hora de tomar sumas finitas, contiene elementos de todos los colores posibles. ¿Vale? Entonces es un fortalecimiento de aquel, y es un fortalecimiento fuerte. O sea, una vez que uno ve esto, no es fácil obtener enunciados de este estilo para cualquier número finito acá, pero ya para obtener este sí hay mucho trabajo que hacer. Y la siguiente pregunta natural, una vez que empezamos a obtener estos resultados negativos fuertes, hay gente que le conoce esto como teoría de anti-Ramsey. Es como, cuando me voy al caso infinito, pasa lo opuesto y pasa de una manera muy fuerte. No es que haya estructuras monocromáticas que no puedo evitar, sino al revés. Hay coloraciones muy malas, tal que cualquier estructura de cierto tamaño le pega a todos los colores. Entonces, bueno, una vez que empezamos a obtener estos resultados de anti-Ramsey, pues hay una pregunta natural todavía, y es si puedo incrementar aquí esta cantidad de colores, ¿no? O sea, ¿puedo poner aquí una LEF1? Concebiblemente no hay razón por la cual no se pueda, porque pues este es de tamaño LEF1, sí es posible que le pegue a todos los colores. Entonces esa es la siguiente pregunta natural. ¿Puedo incrementar aquí esta cantidad de colores en este resultado negativo? ¿Y cuál creen que haya sido la respuesta? Toma adivinanzas, ¿quién da más? ¿Un volado? Un volado, casi. La respuesta fue sí y no. La respuesta es indecidible dentro de los axiomas de teoría de conjuntos. Entonces, déjenme enunciarlo explícitamente. Entonces, en términos de extender hay dos direcciones ortogonales. Una es consistente con ZFE, o sea, los axiomas de Zermelo-Fraenkel con elección. Es consistente significa, con estos axiomas no puedo demostrar la negación de lo que viene a continuación. Es consistente que para todo grupo no numerable, bueno, abeliano, yo en efecto tenga una coloración muy mala, ¿no? Malísima, terrible. Alef un colores y cualquier cosa no numerable, ya las sumas finitas contienen de todos.
Pero por otro lado también es consistente. Bueno, y si alguno de ustedes sabe un poquito, tengo que ser cuidadoso. Esta es módulo la existencia de un cardinal Erdős, que es otro tipo de cardinal grande, pero no sé qué tanto importe es acá. Pero bueno, también es consistente con los axiomas que lo opuesto pasa, o sea que existe un grupo no numerable donde esto ya no se cumple, y el grupo no numerable es uno muy concreto que a mucha gente le gusta mucho: los reales por la suma. ¿Sale? Entonces esto sigue siendo cierto, aún los reales con la suma tienen una mala coloración con una cantidad numerable de colores, pero consistentemente cualquier coloración con Aleph un colores ya no puede ser tan mala, ¿no? Sí, esa selección, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. Sí, eso es una de las cosas que me preguntan muy seguido. Sí, pero no usas el continuo. No uso hipótesis del continuo. Para demostrar usamos otra cosa que se sabe que es consistente. O sea, esta es consecuencia de una cosa que se llama axioma de constructibilidad, que es una cosa que se sabe que es consistente, que implica hipótesis generalizada del continuo y muchas cosas más, y así es como se demuestra. Y esta pues es lo opuesto, porque, bueno, es que ya no lo dije, pero si yo asumo simplemente la hipótesis del continuo, puede que esto no sea cierto para todos los grupos, pero sí es cierto para los reales. Eso es otro, o sea, fue un teorema que salió en el camino acá, ya no lo mencioné porque bueno, tengo algo mucho más general, pero eso sucede. Entonces, simplemente asumiendo la hipótesis del continuo, ya no puedo obtener esto, necesito hacer otro tipo de técnicas para obtener lo que se conoce como un modelo de los axiomas donde esto pase. Dije, a ver, lo voy a escribir explícitamente. Este es como un paréntesis, pero si tú supones la hipótesis del continuo, entonces la recta real sí satisface esta relación. Esta que acá digo para todos los grupos, acá es cierto con la hipótesis del continuo. Pero para obtenerla para todos los grupos no basta la hipótesis del continuo, tuve que suponer algo mucho más fuerte. O sea, el chiste es que aquí quería obtener para todo G. Si nada más me hubiera importado los reales, bastaba con suponer la hipótesis del continuo. ¿Qué pasa entonces con el resultado que es consistente? Bueno, es consistente, o sea, tampoco se puede, pero es otro tipo de modelo de los conjuntos. Es uno donde la hipótesis del continuo falla, y de hecho falla muy mal, porque ¿qué es lo que se hace en términos técnicos? Empieza uno con un cardinal enorme, que es un cardinal de Erdős, hace una cosa que se llama forzamiento, y en la extensión del que era cardinal de Erdős se convierte en el continuo. Entonces ya no puede ser tan grande porque el continuo no es un cardinal grande, pero sí es lo que se conoce como débilmente inaccesible. O sea, este es un modelo donde el continuo está más allá de todo lo que dibujé aquí en la línea. Bueno, ¿qué más? Bueno, antes de preguntar qué más, debería preguntarme si queda tiempo. Pues hay más variantes. También en algún momento un investigador húngaro que se llama Kobias se dio cuenta de que si en vez de variar solo este o solo este los variamos al mismo tiempo, empezamos a obtener cosas interesantes, o sea, infinidad de colores, pero tratar de obtener conjuntos monocromáticos finitos. Y también, también junto con Lee hicimos algunas extensiones de esos resultados, pero como ya hay poco tiempo, ya el último resultado que quiero mencionar es, porque es mi favorito, aparece en el mismo artículo en el que aparecen todos estos, y simplemente me dice que... Te quedan 10 minutos. ¿Tengo 10? Sí, porque empezamos y 10. Bueno, pero ahora sí yo creo que no sé qué tanto. Bueno, sí, igual sí puedo mencionar. Ok, voy a mencionar y a ver cuánto tiempo me queda. Este extiende un poquito de acá. ¿Por qué? Porque aquí estoy, o sea, tengo una Aleph 1 acá, y lo que significa es que quiero ver si puedo encontrar conjuntos monocromáticos no numerables, pero simplemente no numerables sin más adjetivos, simplemente de cardinalidad mayor o igual a Aleph 1. Ahora, si
si yo aquí en vez de Alef1 incremento el número tanto como sea posible, es decir, si pongo la misma cardinalidad del grupo, pues también obtengo resultados muy fuertes para un montón de cardinales. Entonces, voy a poner si kappa es el sucesor de un cardinal regular. No pregunten qué es eso, pero piensen que la mayoría de los cardinales son de estos. Entonces, para todo grupo abeliano, si tiene tamaño kappa, entonces satisface la relación que hay una coloración muy mala en kappa colores, tal que cualquier subconjunto de tamaño kappa, las sumas finitas le pegan a todos, ¿no? Y esto es cierto, esto no es condicional, no es consistente con ZF, este es un teorema, así, se puede demostrar tal cual. Ejemplos de sucesor de un cardinal regular, Alef1 es uno de ellos. Por eso es que si supongo la hipótesis del continuo, entonces aquí tengo Alef1, los reales tienen ese tamaño y tengo ese resultado que mencioné allá. Es corolario de esto, ¿no? Pero, independientemente de la hipótesis del continuo y de la recta real, esto me dice que hay un montón de grupos que tienen este tipo de coloraciones malas. Bueno, y como ya me dijeron que sí tengo tiempo, a lo mejor me tardo unos 5 minutitos más. Voy a continuar por acá. Una vez que nosotros obtuvimos este resultado acá, bueno, y los de allá, pues yo básicamente di por terminado el tema, pensé que ya no había nada más que explorar en este ámbito. Pero al poco tiempo, como les comentaba, Komias, que es un combinatorialista húngaro, ese sí es de, bueno, como todos los húngaros básicamente, ese hace combinatoria tanto finita como infinita, no le importa, no ve diferencia. Él encontró que si en vez de variar únicamente el número de colores o dejar fijo que sea finito y variar el conjunto del tamaño, ¿qué pasa si varío ambos a la vez? O sea, él se dio cuenta que si yo empiezo a considerar coloraciones con una infinidad de colores y trato de obtener conjuntos monocromáticos finitos, entonces sí obtengo resultados. Entonces, déjenme platicarles algunos de ellos. Bueno, no algunos de ellos, o sea, básicamente hay uno. Este teorema, Komias. Bueno, dados n y kappa, o sea, la idea es n es un número finito, kappa es algún cardinal infinito. Existe lambda, si ustedes quieren lo suficientemente grande, tal que cierto grupo de tamaño lambda tiene esta relación de flechita, es decir, cualquier coloración con kappa colores puede encontrar n elementos distintos cuyas sumas finitas son del mismo color. ¿Sale? Entonces aquí fue una variación de ambos parámetros, en vez de conjunto monocromático infinito y colores finitos, pues lo volteó y obtuvo un resultado interesante. Este es simplemente el grupo booleano. O sea, booleano significa todo elemento tiene orden 2. Cualquier grupo booleano, en primera el automático es abeliano, en segunda para cada cardinal solo existe uno de esa cardinalidad hasta isomorfismo. Entonces este simplemente es el grupo booleano de tamaño lambda. Este lambda se obtiene a partir de n y k usando el teorema de Erdos-Rado que mencioné antes. Y entonces, bueno, también una vez que vi esto, pues me interesé en extender algunos de esos resultados. Y en particular lo que me interesaba era ver si en vez de este grupo en particular podía obtener un teorema que me dijera existe un lambda tal que todos los grupos del tamaño lambda satisfacen esto. Trataba yo de encontrar eso. Dejo esto aquí porque también este fue un resultado con Lee. Trataba yo de encontrar algo así y pues la respuesta fue parcialmente sí se puede y parcialmente no se puede. Entonces, ¿por qué? Ahorita van a ver por qué. Número uno, lo que demostramos es, dado kappa, existe un lambda lo suficientemente grande, tal que para todo grupo abeliano G, si G tiene tamaño kappa, perdón, lambda, entonces esto pasa, ¿no?
O sea, para toda coloración con capa colores existen dos elementos, XY, tal que XY y X más Y tienen el mismo color. Entonces aquí si yo agarro nada más M igual a 2, este sí generaliza aquel, ya no es para cualquier, ya no es únicamente para el booleano, ya es para cualquier grupo. Y además logramos bajar el lambda un poquito y luego demostrar que era el óptimo. Entonces, de cierta forma sí hay una manera de generalizar aquel, pero aquí hay un 2, este no es para cualquier n. ¿Qué creen que pasa con 3? Pues lo que pasa es que hubo mala suerte. Entonces, número 2, existen grupos abelianos G arbitrariamente grandes, o sea, de cualquier cardinalidad infinita que ustedes quieran, yo puedo construir un G así, tal es que esto ya no se va a cumplir con 3, ¿no? O sea, si yo quiero aquí con n que sea igual a 3, 4 o algo más grande, obtener algo aquí que en vez del booleano sea todos los grupos, va a ser imposible, siempre voy a tener contraejemplos. Y bueno, pues ahora sí, yo creo que todavía hay tiempo, pero ya se me acabaron las notas y esto es todo lo que les podía platicar el día de hoy. ¿Preguntas a David? Yo tenía una cuando dices que la propiedad no se cumple con los corchetes. En el caso finito estás diciendo que existe uno tal que usa todos los colores, ¿no? Sí, o sea, existe una coloración tal que cualquier subestructura grande tiene todos los colores. Ok. Pero en el caso infinito, ¿todavía te refieres a que usa todos los colores o a que usa el mismo número de colores? No, todos, ¿no? Todos. Sí, sí, esa es una buena pregunta. No, todos. Okay. Sí. O sea, aquí es todos los colores, no es nada más que haya una infinidad de colores, es todo. De hecho, ahora que lo mencionas, creo que es esas cosas donde en vez de usar todos es nada más usar la misma cantidad, creo que esas son las que les llaman rainbow, que hace rato mencioné un poco. O sea, hay gente que estudia esas coloraciones, pero aquí es fuerte, es todos los colores. Okay. ¿Más preguntas a David? Bueno, agradecemos nuevamente. Gracias, David, impecable. Gracias a ustedes por aguantar.